Hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a otra nueva entrega de tutoriales en el canal. En este tutorial aprenderemos a usar paso a paso la API gratuita de DeepSeek utilizando JavaScript. Como la mayoría de personas ya sabemos, DeepSeek R1 es un modelo de inteligencia artificial china que está revolucionando hoy en día el mundo de la tecnología y que está compitiendo por el primer lugar entre los demás modelos de inteligencia artificial como lo son ChatGPT, Gemini, Qwen del grupo empresarial Alibaba y muchas otras más. En fin, esta competencia por el primer lugar se hará mucho más interesante cuando interactuemos con nuevos modelos de inteligencia artificial. Entendido todo eso, comenzaremos a utilizar la API de DeepSeek. Así que no siendo más, ¡comencemos! Entonces, si ingresamos a la página de DeepSeek, podemos observar que ellos tienen su propia plataforma de API. De hecho, debemos loguearnos para poder utilizarla y tiene un costo-valor. Sin embargo, no es la que vamos a usar en este tutorial, ya que está la API gratuita y es la que vamos a utilizar. Por lo tanto, usaremos OpenRouter. OpenRouter, conocido también como enrutador abierto, es una interfaz o plataforma que nos permite utilizar una diversa selección de modelos de inteligencia artificial, ofreciéndonos una API unificada en la que podemos interactuar con modelos de diferentes proveedores, como lo son GPT-4, DeepSeek R1, etc. Así que lo primero que debemos hacer es registrarnos aquí. Puedes registrarte llenando cada uno de los espacios o también con tu cuenta de Google si la tienes abierta. En este caso yo ya tengo mi cuenta de Google abierta, así que voy a dar clic en el botón que dice Google. Esperamos a que cargue y ya con esto estaríamos logueados correctamente. Lo siguiente que vamos a hacer es ir a la pestaña que dice Case para poder crearnos una clave API y poder acceder a DeepSeek R1, que es el modelo que vamos a utilizar en este tutorial. Luego vamos a dar clic en el botón que dice Crear Key, indicamos el nombre de la key. Por ejemplo, prueba 1, ya que la voy a utilizar en este tutorial y luego la voy a borrar. Luego damos clic en el botón que dice crear y luego copiamos la key de la API. Ahora vamos a crear una nueva carpeta en el escritorio. Tú puedes colocarle el nombre que quieras. En este caso, voy a colocarle DeepSeek como nombre. Y lo siguiente que vamos a hacer es abrir el editor de código Visual Studio Code o el editor que sea de preferencia para ustedes. Y vamos a arrastrar la carpeta que acabamos de crear al editor de código Visual Studio Code. Perfecto. Ya con esto tendríamos correctamente arrastrada la carpeta dentro del editor de código Visual Studio Code y lista para ser utilizada. Dentro de la carpeta vamos a crear un nuevo archivo de nombre .env. Este archivo lo vamos a utilizar para almacenar variables de entorno de forma segura y evitar que datos sensibles como claves API y credenciales se expongan en el código fuente. Con esto mantendríamos la información sensible oculta. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es crear una variable de entorno de nombre OpenAI API Key. Dentro de la variable de entorno vamos a almacenar el valor de la API Key que acabamos de crear anteriormente, así que la pegamos con control V. Luego creamos una nueva variable de entorno de nombre OpenAI base URL, en donde vamos a definir la URL base para hacer peticiones a la API de OpenAI y OpenRouter. Yo ya dispongo de la URL, así que voy a pegarla con control V. La URL de OpenRouter la podrás encontrar aquí abajo en la descripción de este video. Luego guardamos con control+S y lo siguiente que vamos a hacer es crear un nuevo archivo dentro de la carpeta DeepSeek de nombre app.js. Y es allí donde vamos a trabajar todo el código para consumir la API de DeepSeek. Así que lo primero que vamos a hacer es instalar algunas dependencias que vamos a utilizar para que nuestro código funcione correctamente. Para ello debemos tener instalado Node.js. Así que abrimos la terminal y verificamos la versión que tenemos instalada en el ordenador. Digitando el siguiente comando node-v, damos enter. Y podemos observar que mi ordenador tiene instalada la versión 20.15.0. En el caso tuyo, te debe aparecer de pronto una versión actualizada o quizás la versión que tengas instalada en tu ordenador. Sin embargo, si no tienes instalado Node.js, debes ir a la página de Node.js
Por ejemplo, en el buscador escribes Node, ingresas al primer link que aparece y debes dar clic en el botón que dice descargar Node.js para instalarlo en tu ordenador. Después de haber confirmado que tenemos instalado de manera correcta Node.js en nuestro ordenador, el siguiente comando que vamos a digitar es npm init-y y damos enter para inicializar el proyecto con un package.json. Aquí podemos observar que se ha generado un archivo de nombre package.json en donde se administrarán las dependencias que vayamos instalando. El siguiente comando que vamos a digitar es npm install OpenAI. Damos enter y esto nos instalará la librería de OpenAI. Esperamos a que cargue. Perfecto. Podemos observar que nos ha generado la carpeta node-modules y el archivo de nombre package.log.json. Lo siguiente que vamos a hacer es ingresar al archivo package.json y vamos a ingresar la siguiente línea de código. Debajo de version, digitamos lo siguiente: type, module, coma. Con esto configuramos el package.json para usar módulos y que no genere ningún error a la hora de ejecutar el programa. Guardamos con Ctrl+S, cerramos y volvemos nuevamente a nuestra terminal. Digitamos el comando npm install .env y damos enter para que nos permita cargar las variables de entorno desde el archivo .env. Ahora vamos a trabajar con la parte del código. Sin embargo, vamos a limpiar la consola digitando el comando cls y damos enter. Perfecto. Iniciamos importando las dependencias. Importamos la dependencia .env para cargar las variables de entorno. Y luego importamos la dependencia OpenAI para importar la biblioteca de OpenAI. Luego, cargamos las variables de entorno. Creamos una constante de nombre OpenAI para configurar la conexión con OpenAI y OpenRouter. Usamos la clave API que generamos. Definimos la URL base, o sea, la de OpenRouter, para hacer las peticiones. Punto y coma. Aquí también me faltó colocar punto y coma. Perfecto. Y ahora vamos a crear la función asíncrona para obtener una respuesta de la IA. Utilizamos un bloque TreeCatch para manejar los errores al hacer la solicitud a la API. Dentro de tree vamos a crear una constante de nombre chat. Y con await esperamos la respuesta a la solicitud enviada al modelo con un mensaje. Indicamos el modelo que vamos a utilizar para generar las respuestas, que en este caso es DeepSeek/DeepSeek-R1, free, que es gratis, y luego indicamos el mensaje que se enviará a la IA. Como rol, vamos a decirle que el mensaje proviene del usuario, o sea, user, y como content, vamos a indicarle el mensaje. Por ejemplo, una pregunta de matemáticas: ¿qué es el número áureo? Coma, aquí punto y coma. Luego
creamos un console.log para que nos muestre en consola la respuesta generada por la IA a la pregunta que le hicimos anteriormente. Así que llamamos a nuestra constante chat, que es la variable que almacena la respuesta de la API. .choice, que es el array que contiene las respuestas generadas por la API. Accedemos al primer objeto dentro del array choice. Luego obtenemos el mensaje generado por la IA y con content extraemos el texto de la respuesta de la IA. Por último, mostramos un mensaje de error en consola si la solicitud llega a fallar. Error en la solicitud. Indicamos el error. Ahora llamamos a la función obtener respuesta para iniciar con la solicitud. Así que voy a copiarla con Ctrl+C y luego la voy a pegar con Ctrl+V. Guardamos con Ctrl+S y ahora nos dirigimos a la terminal y ejecutamos el script para saber si está funcionando correctamente. Node app.js. Damos un enter y esperamos a que nos responda la IA. Podemos ver que la IA nos ha respondido a la pregunta que le indicamos anteriormente. Aquí nos dice que el número áureo o razón áurea, proporción áurea divina proporción, denotado por la letra griega phi, es un número irracional aproximadamente, etc. Nos da un ejemplo, derivación matemática, propiedades destacadas, aplicaciones y apariciones, naturaleza, controversias, etc. Ya con esto podríamos concluir que la API gratuita de DeepSeek está funcionando correctamente y que la podrías comenzar a utilizar desde ahora en tus propios proyectos. Así que hasta aquí terminaríamos con el desarrollo de este tutorial. Si te gustó, te pido que por favor le des like, suscríbete, activa la campanita para que estés al tanto de más videos tutoriales que se estarán estrenando más adelante. No olvides seguirme en las redes sociales, Facebook, Twitter, GitHub, Instagram, en donde estaré publicando información detallada acerca de los videos tutoriales que se estén estrenando en el momento. Así que no siendo más, te veo en próximos tutoriales.